la Asamblea de las Naciones Unidas, que es el órgano deliberativo que tiene esta organización, realizó una votación esta semana y de esa votación vamos a hablar José Ignacio Rodríguez. Una votación que podríamos definir como escandalosa por los resultados, aunque ciertamente ya nos tiene acostumbrado la ONU a ese tipo de resoluciones totalmente, yo digo, opuestas a la realidad, ajenas a la realidad. Porque, por un lado, cabe mencionar, y para un poco hacer introducción, que Israel es el país más condenado y casi exclusivamente en la ONU. Es sorprendente, ¿no? Un país tan pequeño que sea el que más resoluciones tiene en contra y con la mayor frecuencia, que es lo increíble. Anda que no hay países que tienen unas situaciones terroríficas en los derechos humanos, en todos los aspectos, y sin en cambio pasan totalmente desapercibidos. Dicho esto, la última convocatoria, en la última asamblea, tanto Israel como Estados Unidos han promovido una resolución que condene al terrorismo islamista, sobre todo protagonizado por Hamás. Cabe recordar que Hamás desde el 2005, que es un dato impresionante, desde que Israel salió de Gaza de forma unilateral, Hamás ha lanzado más de 12.000 cohetes a Israel, con la consiguiente destrucción en vidas humanas, daños materiales, etcétera, etcétera. 12.000 cohetes, amén de lo que estamos diciendo, destrucciones. Bueno, pues no ha habido posibilidad, no ha habido forma de, en esta última resolución, como dije, promovida por Israel y Estados Unidos, de que se condenara al grupo terrorista islamista. Porque hace falta 2/3 de la Cámara para poder hacerlo. Entonces, al final ha resultado algo escandaloso, terroríficamente escandaloso, que para algunos es normal, porque lo tienen como si fuera, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero es algo gravísimo que está sucediendo en el seno de las Naciones Unidas. Muy grave. Bueno, de hecho, la cuestión de la propia existencia de las Naciones Unidas está amenazada, siempre amenazada, porque el mayor contribuyente a las Naciones Unidas es Estados Unidos. Y los Estados Unidos están hace bastante tiempo, no solamente con este presidente que hay ahora, sino con otros anteriores, ellos están pensando qué actitud tomar frente justamente a estas decisiones que toma la Asamblea. Porque la Asamblea, ahí tiene la lista, en la Asamblea es muy interesante ver quiénes son los que votan. Y ahora hay evidentemente una mayoría de países que están favorables a las tesis del islamismo, a favor de los palestinos, para decirlo más concretamente, y también hay otros que se prestan, con todo respeto del mundo, en plan frívolo a estas manifestaciones. Por ejemplo, para que nos situemos en lo que estamos hablando, hasta no hace mucho tiempo, Bélgica consideraba a los terroristas de ETA que estaban presos como presos políticos. O sea, no es una cuestión, cuando yo digo, porque hay algunos países que se prestan, bueno, Bélgica era uno de los que se prestaba, y de hecho, España tiene un grave conflicto en este momento, nuevamente con Bélgica. Uno dirá, bueno, ¿qué están pensando los belgas? No nos corresponde a nosotros lo que están pensando, pero sí opinar sobre sus decisiones. Sí, unas decisiones que en el caso que estás mencionando afecta directamente a España, en el caso, pero yo siempre aplico un principio y es que, como dice la propia escritura, lo que sembramos recogemos. Eso es una ley universal. Ni la he inventado yo, sí, ni la ha inventado ningún ser humano. Está ahí, está escrita, ¿no? Y conforme, hay otra parte que dice, conforme tú hiciste, así se hará contigo. ¿Qué significa esto? Que no nos damos cuenta de que las resoluciones en contra, en este caso voy a hablar en contra de Israel, porque el asunto no era votar hacia Israel, el asunto era votar, como hemos mencionado, relacionado con el terrorismo islamista de Hamás en Gaza. Pero es que al final la resolución en realidad no va contra Israel, no va contra Hamás, va contra Israel, porque el hecho de no condenar a un grupo terrorista con esta
hace pocas semanas hemos tenido el lanzamiento de no sé cuántos cientos de cohetes a la población civil israelí. Y que también ocurrió un milagro ahí. No sé si os acordáis que uno de los misiles que lanzaron los terroristas de Hamas iba contra un autobús que estaba lleno de jóvenes militares. Cuando digo jóvenes porque en Israel el servicio, los soldados, claro, el servicio militar es desde los 18 años y sirven al país durante todos, no digo, tanto hombres como mujeres. Entonces, 3 los varones y 2 las mujeres. No, varones y las mujeres, todos. Por eso digo, 3 los varones. Sí. Y 2 años las mujeres. Sí. Sirven. Pero fíjate que esos jóvenes que estaban ahí, el misil cayó justamente cuando solamente había uno de los soldados y no estaba dentro. Pero hubiera sido una masacre terrorífica. Yo digo que es un milagro, bajo mi punto de vista es un milagro que no pasara más. Claro. Pero ¿cómo es posible que el mundo entero, o a lo menos en esta resolución que tenemos de los países, 87 países, no voy a decir todos aquí ahora evidentemente, votaron a favor de condenar a Hamas. 57 se negaron a condenar a Hamas y 33 se abstuvieron, que es lo mismo que no condenarles, porque una abstención es, yo creo, el voto de la vergüenza, claro. Que por no comprometerse, decir, no, esto no es así, no, yo me abstengo, es como, yo no sé nada, yo de esto no entiendo, ¿no? Claro, entre los países que votaron en contra de condenar a Hamas, pues están los típicos como son Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. En la zona que hablemos, la zona ¿Cómo hispana. votó Bélgica, ya que lo tienes ahí? A ver. Pues Bélgica tendría que... A ver dónde está Bélgica, porque no importa que lo voy mirando. Vamos a tomar nuestro tiempo. Lo voy mirando, sí, lo voy mirando. A lo mejor sea revelador y si ha votado a favor sería bueno, ¿no? Pero es importante destacar esto, que las deliberaciones de la Asamblea son verdaderamente muy singulares y están dominadas. ¿Lo has encontrado? Sí, en este caso, a favor de condenar a Hamas. A favor de este caso. Gloria a Dios. En este caso, ¿no? Gloria a Dios. Parece que está dándose cuenta de que las resoluciones contra, insisto, no era contra Israel, era contra Hamas, afectan a su posición también, porque Bélgica está en una situación también muy complicada con el islamismo internacional. Eso iba a decir. Fíjate, cuando mencionabas que el que siembra vientos, ¿no? Bélgica es uno de los países que tiene más problemas dentro de la Unión Europea por la cuestión del terrorismo. Es, desde luego, uno de sus grandes problemas. Yo he estado hace poco y uno ve que hay una presencia policial y militar en las calles y esto está revelando la magnitud del problema que tiene. Y de hecho la mayoría de las células que están operando en Europa tienen su sede en Bélgica. ¿Por qué? Por la benignidad de las leyes, por la benignidad de las actitudes de sus gobernantes. Sí, que eso está produciendo justamente lo que tanto ahora se escandalizan algunos, ¿no? El auge de las extremas derechas, ¿no? Yo creo que para escandalizarse hay que escandalizarse de todos los extremismos, en todo caso, ¿no? Tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, que al final tienen objetivos muy comunes. Si alguien se quiere poner a pensar un poquito, debe saber que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda odian profundamente a los judíos, a Israel por ende, ¿no? Ese es un vínculo común que tienen esos extremismos, ¿no? Pero es que lo grave todavía del asunto es que dentro del arco parlamentario ideológico de las derechas, de los centros y de la izquierda, encontramos que en el progresismo, que es un movimiento, déjeme decirlo así, ideológico de izquierdas, como es el Partido Socialista, y sus afines, son absolutamente antisemitas, aunque no pronuncien la palabra antisemita, aunque digan, no, eso es un concepto, algunos dicen para suavizarlo, no, somos antisionistas, ¿no? Como si ser sionista fuera un elemento ajeno a la cultura israelí. Además, con todo respeto de nuevo, revela una profunda ignorancia, pretender separar el sionismo de lo que significa Israel, es no tener la menor idea de lo que se está hablando, pero es una escapatoria, ¿no? Y como la mayoría de la gente que escucha tampoco sabe, para eso estamos, una de las misiones que tenemos nosotros es
que estén de acuerdo o no de acuerdo con nosotros es una cosa, pero la responsabilidad de estos medios de comunicación es esclarecer y cada uno decidirá luego en conciencia qué opinión tiene. Has empleado un término totalmente apropiadísimo, ¿no?, a lo que estamos diciendo, en términos generales siempre, pero hoy en particular, porque hablamos de esclarecer, de dar luz, de iluminar. Estamos en un mundo que vive a oscuras ideológicamente, culturalmente, políticamente y religiosamente hablando, y socialmente ni comentarlo. Por tanto, nuestra responsabilidad es dar luz, es iluminar, y para eso, claro, es un enfrentamiento. Cuando uno se pone a dar luz, de luego es el punto focal de atención, está claro, pero hay que tener en cuenta que una pequeña luz ilumina por muy densa que sean las tinieblas, pero estamos en tiempo de luz porque estamos en tiempo de Hanukkah. Yo quería haber titulado, o titulo en cierta manera, un artículo que hoy mismo sale en la prensa, no quiero decirlo así porque suena grandilocuente, en la prensa internacional, porque escribo en diferentes medios, titulado La batalla de los macabeos en la ONU. Y es que sigue todavía habiendo una guerra ideológica, no solamente en el extracto social de un país o otro, sino específicamente en la ONU, donde se sigue trabajando, haciendo y construyendo túneles de terror en contra de Israel. Sabéis que en estas semanas se han descubierto los túneles que venían de la parte del Líbano. Igual que Hamas hace en la zona de Gaza, en el Líbano, Hezbollah está construyendo esos túneles de terror para asesinar a quien pueda. No hablo ya contra el ejército, no, a los que pueda. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a explicar que tanto Hamas como Hezbollah son dos bandas terroristas que responden ideológicamente y económicamente, mejor dicho, responden ideológicamente y dependen económicamente de Irán. Así es. De la República Islámica de Irán. Es verdad este asunto de digamos que uno construye en una parte y el otro construye en la otra. Por eso es que cuando se habla de las ayudas de Israel y cuando se habla de las ayudas de Palestina, Israel toma medidas cautelares. ¿Por qué? Porque el dinero que debería ingresar para auxiliar a la población de Palestina, en realidad va para engrosar los fondos que tiene Hamas para poder combatir contra Israel. Y así se construyen los túneles, porque uno dice, vamos a hacer un túnel, pero es que un túnel exige, esto de haber leído tanto, no es que sea perito, sí. No vamos a presumir de especialistas. Ni mucho menos. En túneles. No, pero lo que quiero decir es que es de una complejidad construir túneles tan grande y de un costo tan enorme. Bueno, y de hecho los narcotraficantes también, lo cual da una idea del costo que tiene construir un túnel. Uno compara y dice, bueno, si a un narco le cuesta muchísimo dinero, también a los terroristas le cuesta muchísimo dinero. Del mismo modo que Israel invierte muchísimo dinero para controlar los túneles. Han desarrollado una tecnología para detectar los túneles que es única en el mundo. Razón por la que pueden acudir con rapidez y eficacia a solucionar los problemas que hay cuando hay un terremoto para buscar a la gente. Sí, Israel es uno de los países punteros en la ayuda humanitaria, que eso tampoco se suele comentar. Creo que lo dijimos la semana pasada, no estoy seguro, pero vale recordarlo, y es que Israel tiene, reconocido por la ONU, ojo también con el asunto, ¿no? El doble rasero que tiene la ONU, reconocido que es el hospital de campaña más avanzado del mundo, que se emplea en todos los problemas que hay en diferentes países. Otra cosa que no se menciona, Israel contribuye en todos los asuntos relacionados con los problemas que ha habido, terremotos, etcétera, etcétera. Él ha estado el primero aportando su tecnología, que es la que ha salvado vidas. Recuerdo un caso muy conocido, hace poco tiempo, no recuerdo cuándo, esos jóvenes que estaban en una mina bajo el agua, en Tailandia, ¿no?
bueno, pudieron salir por una tecnología israelí que permitía la comunicación bajo el agua y en toda circunstancia con los que estaban ahí dentro. Eso no se ha mencionado tanto, algunos medios lo han mencionado. Que lo que quiero decir con esto es que Israel siempre está pensando en cómo ayudar a los países por razones humanitarias y por razones de la integridad ideológica que el judaísmo aporta a esta mentalidad. Por tanto, la comparación, como bien has hecho, entre el gasto que emplean los terroristas en hacer túneles para asesinar, Israel emplea la tecnología para salvar vidas. Hay una grandísima contradicción en la ONU cuando por un lado reconoce ciertos avances en Israel, cierta ayuda humanitaria, que la busca además, y por otro lado no lo defiende ante el terrorismo internacional islamista, como mencionaste bien en el caso del promotor iraní, de los ayatolás, que son los que subvencionan, pagan, y muy bien, a los terroristas por asesinar a los judíos. Bueno, tal vez pronto podemos decir pagaban, porque la situación económica de Irán, con el bloqueo que se le está aplicando, es realmente dramática. De hecho, hay problemas serios de respuestas hostiles de la población hacia el gobierno. Continuamos con los datos que tenemos de la con la asamblea lista de esta votación, sí. Para ilustrar, Bueno, pues como digo, de estos 87 países han votado a favor de condenar al grupo terrorista de Hamás. Pero para mí la sorpresa más fuerte es pensar que 57 países se negaron a condenar a Israel y antes mencionamos a 33 que se abstuvieron. O sea, que no se ha llegado a tener los 2/3 necesarios que se pide en la Asamblea General de la ONU para emitir una resolución de condena a lo que fuera, ¿no? Por tanto, estamos viendo algo dramático. No me extrañaría nada que la ONU dejara de existir, yo no sé cuándo. Evidentemente, como bien has dicho, la ONU depende sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que mantienen no solamente los edificios, sino la infraestructura, la ayuda económica, ¿no? Sin la ayuda de Estados Unidos, la ONU no existiría, de hecho, ¿no? Podría ser, como antes mencionábamos, le llamaban antes al principio, la Liga de Naciones, ¿no? Y esa liga, pues, parece que estaba bastante floja, ¿no? Esto es terrible, porque estamos viendo cómo el islamismo cala, sobre todo en ciertos países. Vamos a hablar de los que han dicho no en el ámbito latino, que son el que seguramente nos tienen mayor referencia, o en el ámbito europeo. Antes hablamos de Bélgica, que en este caso ha votado a favor de condenar a Hamás, pero por ejemplo en el caso mencionamos antes, ¿no?, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Y seguramente Brasil, porque... Brasil creo que no, fíjate. Porque Brasil, el nuevo presidente ya ha dicho que va a votar a favor de Israel. Pero históricamente, en estos últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, han votado históricamente, digo, en contra de Israel. En este caso Brasil también a favor de condenar a Hamás. Ya están terminando el mandato y ya se ven, digamos, como diría mi abuela, están abriendo el paraguas por si llueve. Sí. Quien evidentemente condenó, o sea, mejor dijo que no a la condena es Venezuela, claro, que es un gobierno narcoterrorista relacionado absolutamente con los grupos islámicos. Quiero recordar que en Venezuela en Caracas hay una oficina, si no recuerdo mal, de Hezbollah, pero una oficina como el que tiene las oficinas de IBM o las oficinas de cualquier empresa del mundo. Ahí tiene la bandera de Hezbollah, un grupo terrorista con oficina propia en un país. ¿Eso a qué ha llevado a Venezuela? Pues a lo que es Venezuela. Ahora mismo Venezuela está sufriendo consecuencias terroríficas. Tengo muchos amigos venezolanos que son personas excelentes, pero están viviendo unas situaciones angustiosas por tener que salir del país, tener que abandonar todo, dejarlo todo, para salvar sus propias vidas, ¿no? En muchos casos por la persecución y otros por la hambruna, literalmente, de la cual ni se quiere hacer nombrar, ¿no? ¿Qué es consecuencia eso? Pues las posiciones que ha mantenido Venezuela contra Israel en su corta historia, digo, del chavismo. Porque recordemos, también valga recordar esto,
que el que públicamente se manifestó maldiciendo a Israel públicamente fue Chávez, que dijo: yo maldigo con todas mis entrañas a Israel. Yo te maldigo. Yo te Israel, maldigo. Bueno, pues con sus tengo en entrañas. mis oídos, Sí, pues tuvo cáncer en sus entrañas. Hombre, con toda la tecnología de Cuba, tantos médicos que importan, digo que exportan al mundo entero, no han podido salvar a Chávez, no le pudieron salvar. ¿Por qué? Pues porque era una enfermedad que tenía consecuencias no solamente naturales, físicas, sino consecuencias espirituales y emocionales, ¿no? A veces hablamos de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Hablamos con una enfermedad, bueno, es un producido, bueno, pues porque uno mismo se empieza a pensar en algo y se afecta a sí mismo. Hombre, es que los que odian al pueblo judío, al pueblo de Israel, es que están enfermos psicomáticamente hablando, porque van a tener un problema, una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque el odio siempre hace daño, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. El odio a lo que sea, ya no solamente me refiero al odio a los judíos. El odio es algo, un cáncer maligno que anida en el corazón de muchas personas. Lo corroe. Debilita, ¿no? Debilita todo. Pero dirigido hacia Israel tiene consecuencias dramáticas, porque estamos hablando de la niña de los ojos de Dios. Exactamente. ¿Quieres agregar algo más sobre...? Bueno, aquí hay muchos países que han votado, por ejemplo, Rusia, la Federación Rusa ha votado en contra de condenar a Hamás, ¿no? Claro, es obvio. Pues, ¿Y China? Pues China en este caso, a ver si lo encuentro aquí. China, búscalo en los países que votaron. China también ha votado en contra de condenar a Israel, claro, ¿no? Lógico. Y claro, los países, evidentemente, los países islámicos o islamizados, pues han votado todos en contra, ¿no? En contra de condenar a Hamás, que es a favor de condenar a Israel. Fíjate, los que votan en contra de condenar al terrorismo islamista, en realidad votan a favor de condenar a Israel porque se está defendiendo. Creo que tú también lo mencionaste la semana pasada. Imagínate que a un país, al nuestro, al que sea, le caen de repente, ya no los 12.000 y pico cohetes, sino 140, 150 en pocos días a una ciudad, como puede ser Madrid. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué sería de las autoridades militares y qué harían? O sea, bueno, pobrecito, hombre, sería una guerra literalmente. Bueno, pues se condena a Israel por defenderse. Es terrible, ¿no? Que se condene a un país por defenderse de atentados terroristas. Sí, además se apela a un criterio miserable de la defensa, porque dicen que es excesivo, la reacción de Israel es excesiva frente al nivel del ataque que recibe. Sin embargo, aquí habría que reducir las cosas al mínimo para que pensemos. Vamos a imaginar que cualquiera de los que condenan las reacciones de Israel tiene un hijo de 18, 19, 20 años. O tiene una hija que tiene 18, 19 años, que es militar y que está prestando servicio a su país. Y le toca ir a la frontera con Gaza, Israel, y le toca a prestar servicio ahí. ¿Qué le diría tú a tu hijo? Hijo, ten cuidado de los palestinos. Si te tiran piedras, agáchate. Si te tiran bombas incendiarias, trata de esquivarlas. ¿Eso le dirías? Hombre, yo creo que... esto es una cuestión de conciencia. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué le dirías? Totalmente. ¿Qué le dirías? No, bueno, pero hay que ser tolerante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que venga tu hija o tu hijo en un cajón el día que vengan muertos? Que ha habido muertos. Totalmente. Una de las cosas que mucha gente ignora es la alta calidad que tienen los servicios médicos de Israel en rehabilitar a soldados heridos. Sí. Que esa técnica, por ejemplo, está sirviendo para las personas que sufren son parapléjicos o tetraplégicos, que están en silla de ruedas. Amputaciones por casos de terremotos, efectivamente, exactamente, todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué diría uno? Yo me acuerdo que, hablando de esto, el día que se estaba hablando de que las parejas de homosexuales podían tener niños propios o en adopción, yo estaba trabajando en una empresa donde éramos
2 hombres y me parece que 14 o 15 mujeres. Y entonces yo les dije a las mujeres, digo, vamos a hacer un ejercicio intelectual. ¿Qué pasaría si alguno de sus hijos, por las razones que sea, tienen que ser criados por otras personas? ¿Ustedes estarían contentas o satisfechas o les parecería bien que los críen 2 homosexuales? Digo, homosexuales, hombres o mujeres, eso quise decir. Se armó un escándalo, me querían matar las compañeras de trabajo. Pero en el fondo esa reacción estaba indicando que aun cuando con nuestra boca decimos algunas cosas, en nuestro interior decimos otra o pensamos otra. Sí, es que una cosa es cuando lo vemos, cierto, lo que sean, los problemas que sean, ¿no? Enfocándonos en el caso en el que me están mencionando o en el caso del terrorismo islamista. Una cosa es verlo de lejos, como que a mí no me afecta, ¿no? Bueno, son los hijos de otro, son la gente de otro, es otro pueblo, otra nación, eso a mí no me afecta. Ahora, por eso siempre trato de poner ejemplos que nos afectan a nosotros directamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando vemos el terrorismo en España, en el cual ETA protagonizó, en el cual hubo muertos de una forma terrible, terrorífica, e incluso hoy en día tenemos partidos en el Parlamento, o sea, en las Cortes españolas, pues que están dirigidos por esos terroristas que un día fueron condenados por terrorismo asesino, ¿no? Vaga la redundancia. Entonces, ¿cómo es posible que en términos generales no nos demos cuenta o no relacionamos lo que pasa en otros sitios con lo que nos pasa a nosotros? Por eso yo siempre pregunto, entonces, si ahora mismo, lo que te dije antes, los terroristas de ETA o de otra ideología bombardearan esta ciudad en la cual vivimos, tú estarías siguiendo, defendiendo esa doctrina ideológica que trata de destruirte por el hecho de que eres, hablemos si es de España, español, si es argentino, argentino, o ruso, ruso, lo que sea. O sea, estás defendiendo la violencia a muerte por una etnia diferente, por un grupo diferente, por un pensamiento diferente, ¿no? Yo creo que hoy en día tanto se habla de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad sexual, la libertad en el sentido más amplio, pero cuando uno trata de afinar y personalizar eso, ya surgen los rechazos y los conflictos, ¿no? Aquellos que son muy liberales en su pensamiento, ojo, sí, pero si mientras no sean judíos, ya entonces es otro tema, ¿no? O los que mientras no sean cierto grupo de género, ya es otro problema. ¿Por qué? Porque es falso, como tú decías, esa liberalidad. Es absolutamente falsa, porque en el fondo tienen prejuicios gravísimos contra ciertos grupos, pero políticamente es incorrecto decirlo. Entonces, en un ambiente como el que estamos, en una sociedad plural, supuestamente liberal, que hemos superado, dicen, ciertas barreras de todo sentido, pues no es correcto ponerse en contra de la mayoría, ¿no? O de ese movimiento ideológico. Yo siempre insisto en este punto, y perdóname, no quiero ser redundante, en el progresismo ideológico socialista, ¿no? Que todo lo cruza, tenemos esas ideologías que todo vale, ojo, mientras no sea relacionado con Israel. Es que esto es gravísimo, ¿no? Yo soy muy liberal, todo vale, todo lo sirve, pero ojo, si Israel ya es otro tema, ¿no? Eso es terrorífico. Y eso está produciendo en nuestro país las consecuencias que tenemos ahora. Estamos viviendo, hablando de España, porque estamos en España, ¿no? Unos movimientos políticos extremistas que ahora mismo la gente se asusta de que la extrema derecha tome unos posicionamientos, ya tenga una influencia más notoria en la política. Pero no se han asustado de que los extremistas de izquierda, de la extrema izquierda, esté tomando los ayuntamientos, esté en el Parlamento, esté en las Cortes, etcétera, etcétera, esté, hasta digo, en el gobierno de forma tapada, ¿no? Porque la influencia que tiene la extrema izquierda es terrorífica. Ojo, extrema izquierda antisemita 100%, que está produciendo gravísimos efectos en la política española y en la política internacional. Más vale que el cielo intervenga, digo el cielo, para que esta situación se acabe, porque si no acabamos como Venezuela, ¿eh? Aquí acabamos aquí, no, Venezuela, a mí no me pasa eso, dicen aquí. No, eso decían los venezolanos
cuando estaba Chávez. No, a nosotros no nos pasa eso. Mira cómo está Venezuela ahora. Vamos a una chavización, déjeme decirlo así, de la política española a través de los grupos de la extrema izquierda, que son, sobre todo, digo, antisemitas y ante libertad de conciencia y religión. Porque no solamente persiguen a los judíos, que persiguen a los cristianos, a los católicos, a los evangélicos, a otras denominaciones o ideologías de carácter religioso. Cuando hablan tanto de libertad, o sea, ¿cómo es tan liberal en ciertos conceptos y no es capaz de emplear esa liberalidad en la realidad plural que tenemos? Somos una sociedad plural, ¿no? Donde democrática, todo el mundo se expresa. Claro. Ahora, ojo, cuando te expresas definiéndote como amigo de Israel específicamente y comprometido con la causa de Israel, ya tienes un problema encima. Personalmente, yo lo digo, me sorprende que no tengo, a lo menos a la vista, tantos enemigos por mi posición ideológica. La verdad es que no los tengo. Es más, mantengo una relación muy positiva con muchas personas que no piensan como yo, pero mantengo esa buena comunicación. Me sorprende, pero no es la realidad social. Estarás tratando con personas inteligentes. Sin duda, sin duda. Y yo creo que también influye mucho, Diego, tú lo sabes mejor seguramente que yo, y no hablo referencia a mi persona. Yo creo que cuando el cielo da gracia a una persona, hace que hasta los enemigos se congracien con ellos, ¿no? Claro. Entonces eso, yo creo que esa es nuestra fuerza, que tengamos esa capacidad de comunicación, como tú bien has dicho, que digamos al pan pan, al vino vino, el agua clara y el chocolate espeso, son términos muy españoles, ¿no? Para entender las cosas como son. Entonces yo creo que una persona comprometida debe estar dispuesta a luchar por la libertad, por la verdad, que son dos conceptos inseparables. No se puede separar la verdad de la libertad. Y si estamos en una sociedad que está enfrentándose justamente con esos dos conceptos, en contra de la verdad y en contra de la libertad, pero disfrazado de democracia. O sea, al final, cuando queremos disfrazar... No, porque somos demócratas. Sí, pero sois antisemitas. ¿Cómo es posible ser demócrata y antisemita? O demócrata y anticristiano. Por decir dos ejemplos muy de la actualidad. Hay que recordar que los cristianos en el mundo son el primer grupo, después de los judíos, digo, porque saben cómo tratar el tema, que más persecución y muerte está produciendo en el mundo. Están muriendo miles y miles de cristianos en el mundo perseguidos por las corrientes ideológicas del islamismo y del comunismo y del socialismo en los países así. O sea que estamos ahí como si no pasara nada. No, hombre, aquí vivimos bien, entre comillas digo vivimos bien. Bien ideológicamente, más o menos tenemos lo necesario, no padecemos la miseria que pasa, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua o en Bolivia. Los 4 que han votado en contra de condenar el terrorismo de Hamás. Pero no significa que es por eso que estamos bien. El nivel económico no significa que estás bien emocionalmente o culturalmente o políticamente hablando, pero tenemos que decir la verdad y tenemos que enfrentarnos, como hicieron los macabeos en su momento, contra la hegemonía de los griegos, que querían avasallar a los judíos para que dejaran de ser lo que eran, claro, y que se convirtieran en lo que ellos querían, ¿no? Yo me voy a permitir desenterrar en un punto que está relacionado con la presencia de los, digamos, de los extremos en el Congreso. Para mí es altamente saludable. ¿Por qué? Porque una cosa es la tribuna callejera y otra cosa es el Congreso, que ahí uno se expone públicamente, y yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque está obligando a los dirigentes a que asuman responsabilidades públicas y en un lugar que tiene resonancia. Esto pensando en la gente de la izquierda. Incluso este llamamiento que hubo en contra de las personas que votaron por una alternativa diferente, que había que volver a las calles para... Si ha sido un voto democrático, no hay que ir a ninguna parte, hay que esperar las urnas de nuevo y volver a votar, y se acabó. Y también te diría que, por ejemplo, con relación a esta gente que dirige los partidos de derecha, yo creo que estas personas deberían ser muy prudentes y sabias y no equivocarse y pensar que todos los votos que han recibido son votos de personas que piensan como ellos. Yo creo que son votos de personas que piensan distinto a ellos, pero que
como una forma de reaccionar, digamos, contra los partidos que no dan solución a su problemática personal. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que más le dolería a los grandes partidos? Votar a este, entonces van y votan a ese. No es un hecho nuevo, es más viejo que el marco de la puerta, hacer ese tipo de cosas. Nuestros hijos no hacen eso, o no hacían eso. Claro, ellos hacen cosas que a uno, y esto aplicado a la vida cotidiana es lo mismo. Entonces yo creo que la existencia de estos grupos en el Parlamento me parece extraordinario. Así como es extraordinario que en el Parlamento israelí haya más de 20 partidos. Sí. Y es bueno eso. Es bueno, ¿por qué? Porque están expresadas todas las corrientes de pensamiento. Entonces, nadie puede decir, a mí me niegan. No, nadie te niega nada. Si estás ahí. Ahora, las actitudes públicas, como por ejemplo pasó ayer con el Día de la Constitución, la gente sacará sus propias conclusiones. Si yo aplaudí o no aplaudí, si yo me puse de pie o no me puse de pie, si saludé o no saludé, todo eso ha quedado, hay un testimonio de eso, ¿no? De la misma manera que la gente que votó en contra de sancionar a una banda terrorista, también ha quedado expuesta. No es gratuito, lo que tenemos que entender es eso, que esto no es gratuito. Así es. Levantar la mano o no levantarla no es un gesto gratuito. En la vida se paga todo, en la vida de lo personal y en la vida de las naciones. Sí, lo que trataba antes de comunicar, yo creo que estoy a favor de que haya en el arco parlamentario todo tipo de propuestas ideológicas, tanto de la extrema izquierda como la extrema derecha. Pero lo que me preocupa es que haya una exaltación, una preocupación por un partido que es de extrema derecha y no ha habido esa preocupación por partidos de la extrema izquierda que son tan antisemitas o pudieran ser tan antisemitas o lo son como pudieran ser, y digo pudieran ser porque no tengo constancia de ello, de los partidos que, por lógica, de la extrema derecha. Pero esa es la idiosincrasia española, es así de terrible, ¿no? Vamos de un extremo a otro. No somos capaces de mantener el equilibrio. Por eso durante toda nuestra historia hemos ido dando bandazos históricos, hablando en esos términos, por esa justamente esa lucha a muerte, porque es una lucha enfermiza, ¿no? Yo creo que hay que saber respetar las ideas de los demás. Con esto estoy diciendo claramente una cosa: no estoy a favor de ningún tipo, personalmente hablando, hablo en mi persona, no estoy mezclando aquí a nadie más que a mí, ningún tipo de progresismo ideológico me parece terrorífico, pero tan terrorífico como pueda ser la extrema izquierda o la extrema derecha, o sea, lo terrorífico es cuando no somos capaces de ser lo que deberíamos ser y decir esto está mal y esto está bien, independientemente del partido. A ver, ningún partido es perfecto, ninguno. Está formado por hombres, así que... Y la democracia no es perfecta, claro, está clarísimo. Está inventado por hombres. Yo digo, es el sistema menos malo, vamos a decirlo así, el menos malo, pero no es que sea bueno. De hecho, Hitler subió al poder por la democracia. Claro. O sea que no hablamos ahora de una panacea. Pero dentro de ese equilibrio que podemos tener de fuerzas, deberíamos estar comprometidos con la verdad y con la libertad. Pero claro, son conceptos manidos. Para uno, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la verdad? Pues mi verdad y mi libertad. No, perdona. Es la verdad y la libertad también de otros que tienen sus propios conceptos ideológicos, de pensamiento, de actitudes. Y, yo siempre digo, mira, no son palabras mías, ¿no? La libertad de uno acaba cuando empieza la mía o viceversa. Entonces yo creo que deberíamos estar como creyentes, ahora hablo, aquellos que decimos que creemos en el único Dios verdadero, que tengamos la conciencia clara del respeto absoluto de la libertad y de la verdad, pero que hay que enfrentarse con ello. Claro. Los macabeos se enfrentaron con un movimiento súper poderoso de la época, como era los griegos, la potencia más fuerte tal vez de todas las épocas, aunque como también dijimos semanas anteriores, ahora Grecia está en ruinas, ¿no? Como está Roma y como están muchos países que pretendieron dominar a Israel.
Claramente dice la Biblia, hablando de Jerusalén, que aquel que tome esa piedra, hablando de Jerusalén, dice, se dañará a sí mismo. Porque el Imperio Británico, ¿no?, que fue el último que tuvo en sus manos la autoridad política, déjeme decirlo así, de Israel, acabó destruido realmente. Todos ¿no? los imperios que se opusieron. Todo imperio. Entonces, la Biblia nos certifica eso, justamente. La historia lo certifica. Por eso digo, no podemos dejar de pasar por alto estas resoluciones de la ONU, por ejemplo, porque, como tú bien dices, demuestra y retrata y confirma cuál es la ideología, no digo de las personas, a mí no me gusta hablar de los venezolanos, porque no se puede hablar ni de españoles, ni de argentinos, ni de griegos. Hablamos de lo que representan esos países, ¿no?, como son claro, el gobierno chavista o el gobierno comunista de Cuba, etcétera, que están representando su país, pero no es la mentalidad de todo el país. ¿Cuántos quisieran no tener a Maduro ahora mismo como presidente, ¿no? Pero está representando a su país, y las consecuencias de las decisiones de estas políticas anti-verdad y anti-libertad son la ruina perpetua para estos países. A ver si que cambie. Yo agradezco cuando un país se pone de frente y dice, no, yo creo que esto no está bien. Yo sé que hay muchos que denigran a Estados Unidos y a su presidente, ¿no? Pero, hombre, es el único presidente que ha dicho, no, la capital de Israel es Jerusalén. No solamente lo ha dicho, lo ha hecho. Porque es que muchos antes lo han dicho, lo tenían en su programa político, pero ninguno se ha atrevido a hacerlo. Por tanto, yo creo que la diferencia entre las personas es cuando lo que decimos, y en el sentido positivo y bueno de la palabra, lo que decimos que está bien, lo llevamos a la práctica. Entonces, ahora estamos en un momento de que tenemos que defender lo que creemos, con la verdad, con la honestidad, con la firmeza y con la confianza y la fe puesta en el cielo. Yo voy a decir, a propósito de esto que estamos hablando, tratar de hacer una definición de qué significa el progresismo, ¿no? ¿Qué es esto de decir que, por ejemplo, el aborto es progresismo, legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo es progresismo? Todas estas cosas y que además es evidente que para muchas personas es muy bonito decir yo soy un progresista, o soy progresista, o estoy de acuerdo con determinadas leyes, con determinadas resoluciones. Ahora, con el paso del tiempo, vamos a recordar cosas parecidas. ¿Qué pasó con el amor libre en Rusia, que propugnó el comunismo? Fue el propio comunismo el que arrió la bandera del amor libre, porque fue un desastre para el país. No fue bueno para el país. Entonces, claro, habrá ahora personas de esta ideología que dirán, este está loco. No, yo no estoy loco. Lo que pasa es que habría que ver los libros de historia para ver por qué en determinado momento el régimen comunista dijo, vamos a terminar con el... No lo dijeron públicamente. En la práctica, cada vez la publicidad que recibió el amor libre, por ejemplo, lo fueron disminuyendo, lo fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque no fue bueno. No fue bueno para el país. De ninguna manera fue bueno. No dio los resultados que teóricamente podrían haberse esperado, decir, bueno, a partir de ahora la relación de los hombres y las mujeres, el amor libre, lo que se propugnó con aquel célebre y trágico concierto de Woodstock, el amor libre, que las drogas no hacen daño, estos ingleses satánicos que cantan que la droga no hace daño, los otros ingleses que también decían que la droga no hace daño. ¿Cuántas desgracias ha habido en el mundo a causa de esas personas que eran progresistas? Uno de los elementos más claros, para mí, bajo mi punto de vista otra vez, más claros que define el progresismo es su antijudaísmo, su antisemitismo, su todo lo que sea judío. Ese para mí es el elemento. Cuando voy a hacer una cosa que es muy personal, nadie se moleste porque es muy personal, es de un servidor, lo digo para que no haya no es que está, no, lo digo yo, nadie más que yo lo dice.
O sea, yo soy responsable de mis palabras y de mis hechos. Cuando el gobierno socialista español nombró a la señora Mateos, la periodista Mateos, como la directora única y exclusiva y no sé cuántos títulos más, yo digo, la dictadora de Televisión Española, cuando dijo eso, yo enseguida hice un ejercicio que suelo hacer, y lo digo para todos, para que sepan lo que tienen que hacer. Yo dije, qué raro que pongan a una persona como directora exclusiva, única de Televisión Española. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué? Porque tiene muchas capacidades intelectuales, seguramente las tendrá. Porque tiene un currículo muy extenso, parece que no tanto, porque ha tenido que quitar algo de la página web, parece que no. ¿Pero por qué? Porque era una militante anti-Israel. Yo tiré simplemente de la hemeroteca, simplemente busqué su nombre y hace ya muchos años, cuando era jovencita, ya estaba pronunciándose en contra de Israel. Entonces, claro, ¿a quién van a poner en ciertos lugares? A gente que esté en contra. Lo digo para todos aquí, que escuchen, cuando quieren saber cómo es una persona, miren su currículum. En cuanto encuentren un atisbo de antisemitismo, ya sabrán por qué han sido puestos en ciertos lugares, porque eso es lo que coexiste. Por eso, si uno lee los currículum de los ministros que tenemos en este país ahora mismo y del propio presidente, podrían saber mucho de por qué está pasando lo que está pasando en este país. Y que miren sobre todo el índice que tienen, ese índice moral o ético o de libertad, como quieran llamarle, progresista. ¿Cuál es su relación con Israel? Sorprendente, porque Felipe González fue el que estableció las relaciones diplomáticas con Israel en su periodo de gobierno, un socialista, que sigue siendo ahora mismo un enfrentado, o tiene enfrentamiento con la política que está siguiendo el propio Partido Socialista actual. Ya le costó trabajo en su momento hacer eso. Pero quiero decir que ahí se puede ver enseguida, cuando se habla de progresismo, entre otras cosas que tú mencionaste, la clave es la política anti-israelí que siempre generan, tanto en el progresismo moderado, entre comillas, como en el extremismo de la extrema izquierda, valga la redundancia, representado por Podemos y sus acólitos, que son, sobre todo, anti-israelíes, anti-judíos y todo aquello que sea referente a Israel. Voy a decir una cosa personal también, ya que has dicho una, yo voy a decir otra. Muy bien. Yo siempre he pensado con relación al tema este de ser antijudío, que en el fondo tal vez sea una forma de expresar el antidios. Yo soy antidios, entonces la manera más directa de decir, bueno, antitasa, porque todo el mundo sabe qué es, ¿no? Pero como Dios supuestamente es una abstracción, no se entiende bien el concepto, pero yo digo, si yo digo que soy antitasa, todo el mundo me va a entender. Y yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Que a lo mejor hay personas que no se atreven a decir, yo no creo en Dios, no estoy en contra de Dios, no, ni siquiera creo que exista. Entonces la forma más directa y práctica es ser anti-Israel. De todas maneras, lo único que pretendemos con esto es esclarecer. Se podrá estar de acuerdo o no con todo lo que hemos dicho, claro. Bendita sea la diversidad de opinión. Exactamente. Bendita sea. Pero esperamos haber contribuido, José Ignacio Rodríguez, a ayudar a poner por lo menos un poco de claridad en este mundo tan oscuro que vivimos. Yo creo que debe ser nuestro objetivo en términos generales, en todos los ámbitos de la vida, poner luz, esclarecer y ser luz, ser referentes, porque a veces las personas, no a veces, no siempre, necesitamos referentes. Tú hablaste de una taza como un referente, pues necesitamos referentes palpables y visibles, ¿no? Que podamos decir, mira, eso es un ejemplo, eso es una forma de vivir. Por eso digo que es muy importante que esa simpatía, entendida como la palabra gracia, que Dios pone, como puso en José, por ejemplo, que hizo que, en términos coloquiales, le cayera bien al faraón. Y le cayera bien a quién, a todos. ¿Por qué? Porque había puesto el cielo algo que no tenían los demás. Yo creo que esa simpatía, esa gracia, es ese que me cae bien la persona, ¿no? Hay veces que ves una persona
y sabes que no le caes bien, lo sabes, pero hay veces que no te conocen de nada y dices, pues me cae bien esa persona, pero ¿por qué? Si no lo conozco de nada o no sé nada de esa persona. Es por esa impresión que el cielo ha puesto en esa taza, que es una referencia, como tú bien dijiste, al pueblo de Israel en el sentido figurado de la palabra, pero solamente una observación, incluso hay muchos, hay algunos o muchos o pocos, no lo sé, no sé el número, de judíos que son ateos, o sea, que no creen en Dios, pero no son antijudíos. Entonces se puede ser ateo y no estar en contra de Israel. Incluso el ateísmo no está por definición en contra, pero como tú muy bien dices, esa taza figurada hace un reflejo de algo que sí en el fondo trata de tapar otra ideología, otra forma de verlo. Y evidentemente Israel es la luz a las naciones, como dice la Escritura, un referente visible al cual tenemos que fijarnos y tenemos que estar también comprometidos en su defensa, porque como esas esas famosas palabras que decían, bueno, vinieron a por los judíos y como yo no era judío, pues no dije nada, ¿no? Vinieron a por los católicos y bueno, yo no era católico, no pasa nada. Vinieron a por los protestantes y como yo no era protestante, yo no hice nada. Luego vinieron a por mí y ya no había nadie que me defendiese, ¿no? Por tanto, yo creo que es una forma progresista de pensar cuando uno dice, tengo que defender la verdad y la libertad. Y el tiempo de Hanukkah es un tiempo de enfrentamiento contra la oscuridad. Por eso los creyentes encendemos en nuestras casas las 8 luces de Hanukkah que hacen referencia a la liberación del templo, la liberación de un pueblo y el milagro que Dios hizo con ese pueblo manteniendo encendida el aceite durante 8 días. Con estas palabras de José Ignacio Rodríguez, damos por terminada esta edición de la tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.